Lo felicito que esté en el teatro de operaciones, está ahí. Y lo que acaba de decir tu colega es efectivamente así. Así que mi agradecimiento por mandarnos las noticias. Obviamente yo el análisis lo hago desde la Argentina y defendiendo el interés nacional argentino. Y a mí me da la sensación que hay 4 países en conflicto acá, que son Brasil, Bolivia, Chile y Argentina, que van a tener una resolución simultánea. Me parece que lo que vos acabás de decir de la desproporción de las fuerzas que habría entre los dos bandos, si le sumás el aporte brasilero a una de las fuerzas, la diferencia es abismal. Pero ahí empieza a tallar Argentina. Ahí empezamos a tallar nosotros como tallamos en los últimos 150 años. Desde ahí es que yo puedo aportar, no desde lo que acontece en Bolivia. Acá tenemos gente mucho más experta para opinar lo que está pasando en Bolivia. Yo podría opinar solamente desde la defensa del interés nacional argentino. Sí, vos sabés que, Guillermo, yo les quiero contar esto también, que nuestra tarea no pase inadvertida, pero no porque seamos valientes, buenos ni nada, porque aquí no ha llegado ningún medio internacional. Quiero destacar también a las autoridades del canal, que inmediatamente cuando nosotros propusimos venir acá, inmediatamente dijeron, tomen el vuelo que sea y vayan a Cochabamba, porque habíamos visto que aquí no había nadie, y aquí se había consumado la masacre de Sacaba, Contanos el eso, viernes. Pelar. Ahora te lo voy a contar, pero ¿por qué no pasa inadvertido? Casi no se puede trabajar acá, porque a cada paso que damos, cada persona te agarra el micrófono, te manotea, quiere decir algo, pero genuino quiere decir algo, porque está conmovido, porque nadie lo escucha y demás. Y yo no es que esté del lado de esa gente, estamos tratando de transmitir lo que vivimos, pero la equidistancia ante el reclamo de esta gente que no escucha absolutamente nadie, la equidistancia que tenemos que mantener como periodistas es muy difícil. Es absolutamente muy difícil, pero también entiendo las fuerzas de seguridad que están del otro lado, que muchos de ellos son bolivianos como los otros, están acatando órdenes que probablemente no sepan qué hacer. Hoy yo estuve y le mandé a las autoridades del canal un video que me gustaría que no lo pongan, pero para que ustedes sí lo vean, que yo quedé a 1 metro de diferencia con las fuerzas de seguridad. 1 metro, pasé el vallado, porque traté de transmitir cara a cara, sí, perdón. Pelá, sabés que estamos trabajando con un móvil desde la Plaza de Mayo, que está Matías Rezano, con gente de la comunidad boliviana, que obviamente se congregó más temprano para repudiar el golpe de Estado. Adelante, Mati. Nati, Ernesto, buenas tardes, y saludarlo a Esteban a la distancia, felicitarlo por su trabajo. Justamente estamos en Plaza de Mayo, donde alrededor de las 14 comenzó a congregarse aquí una multitud de la comunidad boliviana y también organizaciones sociales argentinas, justamente en repudio a la renuncia del expresidente Evo Morales, de diferentes maneras, pacífica y con un festival. Y a mi derecha me acompaña Edith, justamente una chola, un emblema, justamente una figura emblemática para la comunidad boliviana. Coloco el auricular y preguntarle a Edith, justamente las cholas están siendo avasalladas en La Paz y en otros puntos de Bolivia. Yo le tengo. Sí, es así. En primer lugar han manchado las calles ahora, están corriendo sangre por las calles de Bolivia, y eso a nosotros nos duele, y hoy en día estamos en luto, nuestros corazones, nuestras vidas están manchadas de sangre, se están manchando de sangre estos nazis malditos. Nosotros sabíamos ya que iba a pasar esto, y bueno, ahora miren, nos están matando. Esto ya lo tenían muy bien planeado desde hace 3 meses, y han comprado a este Camacho, a Mesa, los cuales ahora se están valiendo para matar, y se han dejado comprar también algunos compañeros que no se han dado cuenta, que iba a pasar todo esto. El ejército se ha dejado comprar, se ha dejado manipular. Ahora, ¿usted cree? ¿Me escucha? Sí. ¿Usted cree que esto es una guerra racial? Digo, tiene que ver con que Evo Morales es de origen indígena, que en algún momento nunca lo quisieron que estuviera por lo menos a cargo del gobierno, digo, más allá de que fue votado democráticamente. Sí, no querían, porque
porque ha hecho progresar Bolivia y ha dignificado a todos los pueblos originarios, a la gente pobre ha dignificado, Sí. y eso ha sido su mayor delito de él, y porque estábamos llegando todos los pobres a su mismo nivel de esa gente, esa gente tiranía. Bien. Sí, Agustín. No, me parece que Guillermo Moreno da en el clavo con el análisis, con la puesta en valor en la región y en cuanto a interés nacional. Ahora la pregunta para Moreno es, ¿en Bolivia se juega la suerte del resto del continente de acá a los próximos 10, 15, 20 años? ¿O lo que sucede en Bolivia quedará aislado en Bolivia más allá de su resolución? No, se está... ¿Cómo? Primero, voy a opinar humildemente desde un militante político del peronismo desde la Argentina. De ninguna manera voy a opinar lo que está pasando en el pueblo boliviano, porque hay obviamente representantes del pueblo boliviano que saben mucho más y entienden perfectamente lo que está aconteciendo ahí. En ese marco no hay duda que está la solidaridad de cualquier militante político con lo que está pasando hoy. Dicho esto, está claro que hay que retomar las palabras de su santidad el Papa Francisco del 2014, no de hace 15 días, 2014. Les habló a los movimientos populares en Bolivia y habló con mucha precisión. Ahí denunció los flujos internacionales de comercio. Todavía reinaba la Organización Mundial de Comercio. Cuando el Papa habla es antes de Trump, porque obviamente cuando asume Trump el mundo cambió. Obviamente que uno le pone el momento de la asunción de Trump. Se estaban produciendo fenómenos distintos. De hecho, cuando nosotros administramos el comercio en la Argentina, estábamos modificando eso. El Papa, a su vez, cuando asume, habla de la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Sí, eso él lo habló muchísimas veces el Papa. Guillermo Moreno tiene una teoría, por decirlo así, le podemos decir teoría, o un pensamiento que es que esto es peor que un golpe de Estado. Porque esto deja a Bolivia en una situación de anomia que es la antesala de una guerra civil. ¿Es así, Guillermo? Sí, no, está claro que si hubiese un gobierno de facto estaría gobernando. Y lo que está claro ahí es que no hay gobierno. Habrá un sector, hay un gobierno que no gobierna y el resto del país está en un proceso de construcción de algo que esperemos que sea en paz y en orden. Yo te aclaro, por las palabras que se están utilizando aquí, que seamos muy prudentes con las palabras, Bien. pero muy prudentes Sí, con sí, las sí. palabras, Tiene porque razón, Guillermo. todavía no apareció la artillería. Muy bien. Guillermo, tiene razón. vamos. Todavía Sí, no esperemos que apareció no la aparezca. artillería. Y la guerra de Croacia, en la secesión de Yugoslavia, la que definió la guerra fueron los cañones de 105 de Argentina. Sí, Bien. señor. Entonces seamos muy prudentes con el uso de las palabras, muy prudentes en cómo avanzamos. Yo les pido, por favor, acá estamos en una situación absolutamente singular. Por eso Guillermo. hablo de 4 países. Guillermo, Brasil, sí. Bolivia, Chile y Argentina. Lo Y es interrumpo, de sí. resolución simultánea. Tenemos acá, vamos a exprimirlo un poquito a Guillermo Moreno, que es una persona que conoce 2 temas que me parece que van a ser inminentes. Primero, reestructuración de deuda. Ya suena muy fuerte Guillermo Nielsen, si es ministro de Economía, va a ser un ministro que seguramente va a tener como labor 1 reestructurar la deuda, quiero decir, para decirlo claramente, para que la audiencia lo entienda, armar un plan de pagos creíble. Y la otra cuestión es el control de precios. El año que viene, para inyectar pesos en la economía, el gobierno va a tener que emitir pesos. Y eso va a presionar sobre la inflación. ¿Qué va a pasar con esos 2 temas, Guillermo? Primero, si vas a hacer un proceso que es ineludible de reestructuración de la deuda, como bien señalaste vos, tiene que haber una propuesta de pago. La discusión se da alrededor de la propuesta de pago. Te voy a pagar $1 por año, $100, $1 millón, 10.000 millones, pero tenés que poner una propuesta de pago. No podés hacer lo que hizo ese ministro de Economía de Grecia que llegaba en moto, ¿te acordás? Sí, Varoufakis. Que no usaba corbata. Que era... Varoufakis. Sí, claro. Entonces llegaba y decía, ¿cuál es la propuesta? No tenemos propuesta de pago. Bueno, la reunión duraba 10 minutos. Bueno,
tenés que poner una propuesta de pago arriba de la mesa. Para poner una propuesta de pago, cualquiera sea ello, y eso es lo que tiene que definir Alberto y su equipo, tenés que tender al menos rápidamente a resolver el tema fiscal y a resolver el tema externo. Guillermo, y con los precios, ¿qué puede llegar a pasar? Es que los precios son el segundo orden después que resolves esto. Es muy difícil que vos puedas estabilizar la economía si no tenés equilibrios macroeconómicos. Por eso decíamos, mire, lo que hizo Duhalde, y que primero lo hizo Rodríguez Sá, fue extraordinario. Bueno, no fue Duhalde, claro, fue Reme, después fue Labaña, está bien, uno le pone... Sí, fueron los ministros. Bueno, pero obviamente, pero bueno, el ciclo peronista que terminó en el 15 comenzó con Rodríguez Sá y terminó con Cristina. Pero hubo dos gobiernos extraordinarios antes de Kirchner, que fue la semana de Rodríguez Sá y el año y medio de Duhalde. ¿Qué es lo que hicieron? Igual mejor olvidar esa semana, No, lo ese entiendo. año, ¿no? Pero Perdón, no te escuché lo que dije. Yo digo mejor olvidar esos años o esas épocas, ¿no? No Digo, te entiendo, ¿quién quiere olvidar? Yo lo quisiera olvidar, Bueno, no sé está usted. bien, pero se supone que vos me invitás para que yo diga lo que yo creo, no lo que vos decís. Pero ¿no? pasamos a la economía de vuelta, Guillermo. Claro, A lo que voy, ahora sí, no, si está vos bien. querés que yo te deje conforme a vos y Yo vos no me digas quiero que el que gobierno deje de Duhalde conforme a fue nadie. malo, de No, mí no no. lo vas a conseguir. No, Yo está no tengo bien. la culpa que vos pienses que el gobierno de Pero, Duhalde fue mal. Para bueno, mí fue extraordinario. Lo traigo para atrás un poquito de la economía. Claro, pero es que ¿Alguien me tiene- sorprende lo que está diciendo. Está bien, pero No, alguien yo tiene- digo que no hay que volver a no hay que recordar tanto esa época que no fue buena. Digo, después vino Extraordinaria, Duhalde. no que no fue Bueno, buena. está bien, no nos vamos a poner de acuerdo. Extraordinaria fue. Pero lo que digo yo, Guillermo, es esto. Usted está hablando del trabajo sucio. Le pongo este nombre que lo conocemos así en la economía, quizá a usted no le gusta probablemente, pero el trabajo sucio, ¿qué es? Llevar adelante ciertas, si quiere, políticas de Estado que no son simpáticas para la mayoría de la población. Usted lo que está diciendo es, el trabajo sucio lo hizo, en este caso, Remelénico Labaña en su primera etapa, la etapa de Duhalde, y luego esto le dejó una especie de trampolín lindo para saltar a el gobierno de Néstor Kirchner. ¿Quién va a hacer ese trabajo sucio? Bueno, está claro que antes de ocuparte del tema de los precios, tenés que encontrar los equilibrios macroeconómicos. Está claro que a tu colega periodista no le interesa Natalia. saber quién hace el pozo del edificio. A ella le interesa tener el aire acondicionado a la temperatura que quiere, ir a la heladera y que esté la gaseosa, y la comida light y todas esas cosas. Pero alguien hizo el pozo del edificio. Está bien. Y alguien hizo los cimientos. Por lo tanto, primero lo primero. Si a su vez se quiere hacer todo al mismo tiempo, A ver, es una decisión. Moreno, un segundo. Para mí, esos años del 2001 no fueron los mejores para el país. Bánquensela, Moreno, que nos dice Machirulo a todos, ¿eh? Así que bánquensela, a No, usted pero también le toca. es que está mal lo que dice. Bueno, yo está no bien. dije, es que acá es un problema muy serio. Si vos venís y tratás de entender cómo viene la situación, los años del 2002 con Duhalde fueron los que permitieron la década ganada. Ahora Bien. seguimos. Espere, Entonces, espere. si vos no tenés esa Sí, situación, está bien. va a ser muy difícil. Espéreme, le espéreme, guste o no espéreme le que guste tengo- a tu colega. Moreno, todo esto que usted ve, recién lo comparó con la guerra de Yugoslavia. ¿Usted cree que Bolivia se puede dividir? Mira, yo lo que dije, cuidado con la utilización de las palabras, porque masacre va a ser cuando empiece a jugar la artillería y tenemos que evitar eso. Entonces dije, la guerra de Croacia, la que definió el bando ganador fueron los cañones de 105 de Argentina. Sí, sí. Pero claro, hay que tener de alguna manera criterio de lo que estamos, sobre todo en un medio tan importante como este, porque del otro lado está en juego quizás otro teatro de operaciones de lo que el Papa definió hace más de 6 años. Sí, sí. Pero esta resolución implica 4 países. Y te aclaro si tengo un minuto. La partición de Bolivia fue hipótesis desde hace más de 100 años. El que se opuso sistemáticamente a la partición de Bolivia fue Argentina, porque la partición de Bolivia, que implicaba que la zona agrícola terminara como un estado asociado de los brasileños a la usanza de Puerto Rico,
no sirve a la estabilidad de la región. Lo que pasa es que cuando la Argentina se ponía, y por eso Bolivia obviamente es lo que es, la Argentina era más grande que Brasil. Hasta la década del 60, Argentina era más grande que Brasil en términos de PBI. Hoy la Argentina está inmersa en una crisis tremenda, peor que la del 2001, peor que la que empezó a resolver Rodríguez Sá y Duhalde. Entonces, es obvio que esto también tiene que ver con los jugadores, con las debilidades relativas. Bien. Entonces, esta debilidad argentina es aprovechada. ¿Por quién? Y acá viene una discusión central, ¿por Trump o por Bolsonaro? El conflicto de Venezuela es claramente un conflicto de Trump. El conflicto de Bolivia es un conflicto de Bolsonaro, ni siquiera te involucro a Brasil. Entonces, lo que digo es, miren, esto va a tener una resolución simultánea y sobre eso tenemos que trabajar. Bien. Y ser muy prudentes con las palabras que utilizamos. ¿Qué va a pasar en Bolivia? ¿Qué ve usted que va a pasar? Mire, es muy difícil. Yo tengo la sensación de que estamos transitando en dos países hermanos nuestros como Chile y como Bolivia un proceso anómico. Sobre todo en Bolivia la tensión va en incremento y me parece que empieza a ser una discusión también con Brasil y con Argentina la resolución de esto. A mí me parece que habría que generar una mesa donde Bolivia y la Argentina tengan una participación en la pacificación del país. La Argentina fue sede del Tratado de Paz en la guerra entre Bolivia y Paraguay. Estas cosas pasaron no hace tanto en términos históricos, ¿está bien? Bien. Recién. Entonces, lo que sí es cierto que la Argentina hoy tiene una densidad relativa distinta a la que tenía en el principio del siglo XX. Pero eso no significa que no lo analicemos desde el interés nacional viendo cómo preservamos la integridad de Bolivia, como fue la tradición de nuestra política exterior. Me parece que sobre eso deberíamos avanzar y tener presente lo que el Papa nos viene enseñando desde hace 6 años. Usted nombró dos actores centrales, Argentina y Brasil. ¿No falta un árbitro y ese árbitro tiene que ser el Papa? ¿No es urgente, no se necesita urgente la presencia del Santo Padre en ese lugar, por lo menos para unir las partes? Me parece que eso nos excede a nosotros poder opinar sobre la diplomacia vaticana. No es el Papa, es la diplomacia vaticana, sí. Y tiene 2019 años para empezar. Sí es cierto que en esta región Brasil y Argentina son relevantes. Por lo tanto, se tiene que tomar esto como un tema central para la región, tratando de pacificar. Obviamente que esos videos con los niños es porque el periodista, el pelado, está en un lugar de Bolivia. Si va a otro lugar de Bolivia, la respuesta va a ser distinta. Sí, opuesta. Claro. Muy bien. Entonces tenemos que evitar que eso se espiralice, porque no le sirve a la Argentina, no solo no le sirve al pueblo boliviano, no le sirve a la Argentina. Moreno, ¿y ahora en términos de cómo se construye la geografía a futuro en el cono sur de Hispanoamérica? ¿Esto se puede repetir en nuestro país? Digo, porque hay muchos que empiezan a plantear esto, ¿no? Lo que está sucediendo en Chile, sucedió en Ecuador, ahora en Bolivia. Digo, ¿se puede replicar esta situación en la Argentina? Mirá, nosotros el concepto de anomia lo venimos escribiendo desde hace por lo menos 2 años en un diario especializado de este mismo grupo que sale los lunes. El diario BAE, digámoslo así, lo leen, sí, claro. Los economistas lo leen. Y venimos diciendo, mire, estamos en una supercrisis porque se han dado los 2 desequilibrios macroeconómicos que en términos fiscales terminaron con el gobierno de Alfonsín y en términos del sector externo con el gobierno de la Rúa, pero tenemos que evitar la hipercrisis, que la hipercrisis es la anomia. Naturalmente, cuando uno dice, miren, tenemos que empezar a construir los equilibrios macroeconómicos, si no los construimos, todo lo demás va a ser muy difícil. Cada país tiene su especificidad.
En Chile fracasó la socialdemocracia de Alfonsín, porque la socialdemocracia irrumpe en la Argentina en cabeza de Alfonsín. Más, los sectores alfonsinistas que acompañan a Alberto orgullosamente dicen somos socialdemócratas. ¿Qué fracasó en Chile? La socialdemocracia y el neoliberalismo. En Bolivia es otro el proceso, pero en la Argentina con sus especificidades lo tenemos que evitar. Todo esto en el marco de la Tercera Guerra Mundial en cuotas, que no es religiosa, no es por las etnias, es por los puestos de trabajo. Y lo que está pasando en Bolivia y lo que está pasando en Chile tiene que ver con la disputa por los puestos de trabajo, que no lo supo resolver ni el neoliberalismo ni la socialdemocracia. Vamos a ver si el peronismo puede. Ahora, Moreno, usted decía hace un rato que esto se resuelve en conjunto, ¿no? Que se resuelve todo junto. Argentina, Brasil, Chile y Bolivia nombraba usted. ¿Cómo sería esa resolución? ¿Qué piensa? ¿Qué es lo que ve? Naturalmente es una presencia de la diplomacia argentina entendiendo el conflicto en sí e interactuando con Itamaraty, la Cancillería boliviana y obviamente brasilera, y obviamente entendiendo que este es un conflicto de resolución simultánea, porque está el interés nacional, en este caso argentino, en juego. ¿Está viendo una limpieza étnica? No, por supuesto. No se puede analizar el conflicto de Bolivia sin su historia. Acá emerge la confrontación entre el sector blanco colonizador del sudeste boliviano con las comunidades originarias, con el indio. Acá hay odio racial. Todas estas medidas, uno lo ve con la teatralidad que ha dado la presidenta Yáñez, con la Biblia acá venimos, la oposición al indio. Entonces, ahora, Pino, eso existe desde hace mucho tiempo en Bolivia. ¿Cuáles son las condiciones objetivas que llevan a que esto suceda ahora? No, bueno, las condiciones objetivas, habría que poner la lupa sobre varios temas. Uno, la situación internacional, la política norteamericana hacia América Latina, y el otro tema son las riquezas bolivianas. Bolivia es el otro gran productor de gas y petróleo de América del Sur, pero además es el primer productor mundial de litio. Que en manos, hay que escucharlos, en manos de estos indios vamos a dejar esto. Ahora, Moreno, ¿es clave la Cancillería para Fernández ahora con todo esto? Es clave para la Argentina, obviamente el presidente que asume es Fernández, es mi humilde opinión. Yo en eso no coincido con Pino, con todo respeto. Están saliendo los artículos donde ponen en valor el litio boliviano. Hay mucho más en la Argentina y hay mucho más en Perú, incluso en condiciones de explotación. Yo creo que son temas endógenos, creo que este es un conflicto de primer orden de Bolsonaro. Bolsonaro necesita un conflicto y no le alcanza con Bolivia. No es Venezuela un conflicto de Bolsonaro. Venezuela es un conflicto de Trump. Bolivia es un conflicto que empieza a ser de Bolsonaro. ¿Qué otro? Él lo incentiva. Bueno, ahí es donde ¿Argentina puede ser otro conflicto para Bolsonaro? Por eso lo tenemos que empezar a analizar desde el interés nacional argentino. Bien. La solidaridad con el pueblo boliviano no hay ninguna duda, pero está el interés nacional argentino que tiene que privar en el análisis. Yo sé que tenemos que ser prudentes, y lo que usted está diciendo, Moreno, que tenemos que ser prudentes para no agrandar una situación de conflicto. ¿Pero esto a usted no le recuerda una situación de guerra? Es el inicio. Lo que pasa es que esto sirve si podemos imaginarnos 60 días para adelante. Porque si dentro de 60 días lo que empezamos a ver es fuego de artillería, te vas a acordar estas escenas y no vas a tener adjetivos para mensurar lo que sigue. Esto sirve en tanto y en cuanto hagamos un correcto diagnóstico y tengamos soluciones. El compañero que habló antes, con todo respeto, no es que quiero decir que es peronista, el compañero de Martínez, sí. Licenciado Martínez, da una solución
previo a un diagnóstico donde él presupone que en Bolivia hay un golpe de Estado. Y entonces, presuponiendo que hay un golpe de Estado, lo que vos tenés que hacer es suspender, porque el Mercosur reúne a países democráticos. Ahora, si la definición es peor que del golpe de Estado y es anomia, esa decisión que tenés genera más costos que beneficios para el pueblo. Vos lo tenés que contener si el diagnóstico es de anomia. Si el diagnóstico es de anomia, va a empezar el desabastecimiento en Bolivia. Si hay gobierno, aunque sea de golpe de Estado, no. Entonces no es menor la caracterización que hagas de lo que está aconteciendo. Humildemente digo, debatamos sobre la posibilidad de que en Bolivia se esté transitando uno de los escenarios que manifestó su santidad. Por lo tanto, la discusión es por los puestos de trabajo. Las formas son muy importantes, pero hay un tema de fondo. ¿Cuál es el rol ex ante de Itamaraty? No ex post, ex ante. ¿Tiene algo que ver esto con la política internacional brasilera? O en este caso con Bolsonaro. Bien, si esto es así, la reflexión de nuestra Cancillería, de nuestro gobierno, es desde el interés nacional, diciendo cómo solucionamos este tema sin que se vulnere la densidad argentina. Moreno, ¿qué debería haber dicho el gobierno argentino? Por lo menos para llevar tranquilidad, digo, a la región, porque ni parece, ¿no? Porque, digo, al principio salió liviano con la definición de golpe de Estado y después prácticamente no hubo mayores declaraciones al respecto. ¿Qué debería hacer? No hay ninguna duda que hay que inmiscuirse, pero hay que inmiscuirse profundamente con el pueblo boliviano. Yo tengo entendido por mis clientes, puede ser que no sea así, que hay filas de camiones detenidos en Jujuy, porque no, bien, Bolivia es dependiente de la harina argentina, del aceite argentino, dependiente de los alimentos, de los medicamentos, dependiente bien, en bien los términos, por eso es la integración. Bueno, ahí tenemos un vehículo para que no emerja el desabastecimiento en Bolivia, porque el desabastecimiento en las zonas urbanas es cruel, es tremendo. Vos no resolvés tu sobrevida yendo al fondo de tu casa. Vos necesitas el mercado para resolver tus necesidades. Bueno, la Argentina tiene mucho que ver. Inmediatamente hay que hablar con Brasil. Hay que tener una mesa con Brasil. Miren, muchachos, esto hay que resolverlo. ¿Cuáles son sus intenciones? Y ahí empieza a quedar claro, porque estos son hipótesis. Yo creo que detrás de lo que está pasando, más que Trump, está Bolsonaro. Por eso Bolsonaro reacciona inmediatamente y Trump reacciona bastantes horas después. Sí, ¿Bolsonaro le apunta a Fernández por esto? No, yo creo que ahí hay otro tema. Pero empezó de antes. No, lo que viene, pero le apunta por esto. Sí, permítame. Ahí está lo de Lula, ese es otro tema. Para esta situación compleja, ¿es Felipe Solá el hombre adecuado para Cancillería? Esa es una decisión del presidente que va a entrar, no se puede opinar eso, es una decisión. ¿Qué perfil tendría que tener el próximo canciller? ¿Perdón? ¿Qué perfil tendría que tener el próximo canciller argentino? No, pero nosotros tenemos una estructura profesional. Hay que entender esto desde el interés nacional, la solidaridad con el conjunto del pueblo boliviano. ¿Qué implica la defensa del interés nacional argentina? Que Bolivia tiene que seguir siendo la Bolivia que conocemos. Está bien, pero Guillermo, territorialmente no se puede dividir. Espere, sigo su razonamiento. Ahora usted me dice, acá puede estar Bolsonaro y no Trump, porque esta es una guerra, un interés particular, específico de Brasil. Lo sigo, El interés principal de Bolsonaro. El interés principal de Bolsonaro. Ahora, ¿por qué se va a sentar a negociar Bolsonaro si lo que él quiere precisamente es romper todo para lograr un beneficio? Pero este es el problema que tenemos, por eso la caracterización tiene que ser profunda. Tiene que entenderse lo que está en juego. Y la Argentina no tiene la densidad que tenía a principios del siglo XX para decirle a los brasileros, este proyecto de secesionar Bolivia no camina. Pero también es Chile, porque Chile termina resolviendo el conflicto histórico de salida al Pacífico. Está claro que Bolivia para la Argentina es un socio estratégico. Desde ahí hay que entenderlo. Y hay que operar en el concierto de las naciones en este marco. ¿Desde dónde? Desde el interés nacional. No desde la forma solamente, desde la profundidad de lo que implica el diseño de Hispanoamérica en el cono sur, si Bolivia deja de ser lo que todos sabemos y conocemos.
Ahora, a Moreno nos conviene, por ejemplo, en los últimos días se lo escuchó Alberto Fernández hablar de que recibiría tranquilamente Evo Morales. Incluso también Evo Morales habló de que estaría más cerca de Bolivia. ¿Le conviene a Argentina traer a Evo Morales como un asilado político? Mirá qué interesante cómo en la misma charla vamos modificando. Vos ya empezás a decirme. Sí. Nos conviene. Y este es un hecho sustantivo. Cuando vos haces esta pregunta extraordinaria, nos conviene, te parás desde el interés nacional. Y esto es de donde tenemos que analizar lo que está pasando. Entonces, nosotros parados en Hispanoamérica, en el Cono Sur, desde el interés nacional, entendiendo que es un juego simultáneo donde Chile está en una situación muy particular y Bolsonaro tuvo mucho que ver con esto, mi humilde opinión. Está muy bien, Guillermo. Le tenemos a Matías Rezano, que está en el consulado boliviano, y tenemos que saber también, más allá del interés nacional, qué piensan nuestros vecinos. No hay posibilidad de defender el interés nacional si no hablas con los vecinos. Estamos de acuerdo. Muy bien. Moreno, ¿qué piensa cuando escucha a la comunidad, ¿no? A la comunidad que está viviendo en la Argentina y que vive esto a la distancia? Digo, obviamente es una situación muy compleja la que está viviendo Bolivia. Digo, ¿tiene una solución a corto plazo? Digo, porque ¿esto se puede frenar con solo convocar elecciones? Me da la sensación desde la hipótesis de trabajo que nosotros tenemos que no. Me parece que esto amerita que se encuentren en los países relevantes de la región a mediar para evitar que esto avance en una escalada que no sabemos cuál sería el límite. La posibilidad de que Bolivia se secesione está latente y está claro que nosotros estamos poniendo el énfasis en una Bolivia que es la Bolivia amical nuestra, donde están la comunidad que ya se ha socializado con el pueblo argentino. Yo quiero corregir algo de lo que dijo el Pela allá. Nosotros también somos un pueblo mestizo, no es que nosotros no somos un pueblo mestizo, y hay que asumirse como pueblo mestizo. ¿Está bien? Porque esta historia de pensar que solo el mestizaje está en Bolivia es un error conceptual. El Papa habla del pueblo mestizo americano. Y este pueblo mestizo argentino dio una doctrina muy especial, que es la doctrina peronista, que me parece que hay que ponerla en valor, porque quizás lo que empieza a surgir acá es la confrontación entre dos nacionalismos. El nacionalismo de categorías europeas, que el Papa acaba de denunciar en la persona de Hitler, y un nacionalismo de inclusión que hace puente, no levanta muros, que finalmente es el peronismo. Sí. Me parece que sobre esto tenemos que transitar. ¿Esto no es la antesala de una guerra civil? De eso? Yo desearía que... porque en realidad el final de esa guerra civil está claro cuál va a ser. Porque hay una densidad de un país que podría estar acompañando a uno de los beligerantes. Por eso esto hay que entenderlo desde lo que va a pasar en el cono sur de esta Hispanoamérica y hacer una caracterización correcta de lo que está pasando, no desde lo emocional, no desde lo primero que a vos te emerge, porque en realidad está en juego el formato de Hispanoamérica en su cono sur. Esta guerra civil, por más vocación, es cierto lo que dijo Carlos al principio sobre la batalla de Obligado. Ahora, lo importante de la batalla de Obligado, y por eso fue extraordinaria la orden de entrar en combate del brigadier general, no fue para frenar a los buques de guerra, frenaba a los buques mercantes, y por eso no volvieron más, porque les aumentó el costo de la mercadería que vendían. Llegaron a Asunción. Entonces esto hay que entenderlo, como dijo su santidad. Esto no es una guerra religiosa, no es la Biblia contra el Pachamama. Esto es por los puestos de trabajo. Y si ahí se desencadena una guerra civil, está claro por dónde van a surgir los ganadores y quién va a poner las víctimas, por eso hay que evitarlo.
Moreno, un breve comentario, análisis sobre lo Mire, sucedido en Bolivia. Me parece que hay que reflotar, como ya dije, el discurso de su santidad, los movimientos populares en Bolivia. Ahí explica con precisión hacia dónde va el mundo. Creo que lo de Chile explica el colapso de la socialdemocracia y del neoliberalismo. Me parece que el nuevo mundo se está expresando en la contradicción entre el nacionalismo de exclusión que levanta muros y el nacionalismo de inclusión que construye puentes. Quizás Bolivia sea también un teatro de operaciones de eso, y me parece que Bolsonaro no es ajeno a esto. Por lo tanto, la Argentina tiene que tomar este tema como un tema de primer orden desde el interés nacional para que no se modifique la geografía del cono sur de Hispanoamérica. Gracias a los dos por haber venido. No, gracias a usted.